20 años del 2 de julio del 2000. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde festejaste? Porque sí, fue un festejo. Aunque no le fueras o aunque no hayas votado por Vicente Fox, fue un festejo generalizado. Ese día, esa noche particularmente, la gente estaba feliz. Por un lado, Fox ganaba las elecciones presidenciales. Y por el otro lado, López Obrador ganaba las elecciones en la Ciudad de México. Ese día histórico, que todavía sigue siendo histórico, ya prácticamente quedó olvidado. ¿Qué te acuerdas de aquel 2 de julio de hace 20 años? Y sobre todo, ¿qué va a pasar 20 años después con López Obrador? Bien podría llamarse esta historia cuando el gozo se fue al pozo. Y ya prácticamente nadie la recuerda. A mí me costó trabajo recordar que era una fecha histórica, porque en su momento sí fue histórico el triunfo de Vicente Fox el 2 de julio del año 2000. 20 años después, prácticamente ya tenemos esta fecha más que olvidada. Aquí hay algunos recuentos de aquel momento, de las elecciones del 2000, el significado histórico según Fox, el 2 de julio que no se olvida, que siento que ya se olvidó, las causas y consecuencias del 2 de julio, el cambio de gobierno y mucho que tiene que ver con este tema, que a final de cuentas sí tiene un lado histórico. Después de muchos años, el PRI dejaba de ser gobierno. El PRI dejaba de ser gobierno y con esto entrábamos a una etapa pues donde se nos prometió el cambio. Aquí, según esta historia que es de 2009, o sea, 9 años después, Vicente Fox recordó el triunfo del 2000, cuando se dio por primera vez la alternancia y se instauró un gobierno plenamente democrático y la vigencia del Estado de Derecho. ¿Con qué facilidad nos vamos perdiendo en este tipo de declaraciones tan vagas? Esa es la palabra, donde con toda la tranquilidad del mundo hablo de historia, de cambio, de ejemplo democrático, y a la mera hora pues no ocurrió nada relevante. Fue un sexenio con muchas irregularidades, con muchas opacidades. El famoso cambio, a final de cuentas, no llegó. Los últimos años de Vicente Fox prácticamente quedaron en el olvido. No, me cuesta trabajo, digo, no quiero señalar que no se hizo nada, pero en algún momento dado, pues todas estas palabrerías están quedando en el... Si eres mexicano, seguramente recuerdas aquel 2 de julio del 2000 como una fecha que cambió el rumbo en la historia de México. Fue el fin de un régimen autoritario y el inicio de la democracia en México, según Vicente Fox. Fox estuvo gobernado por el PRI más de 70 años, desde 1929 hasta el 31 de diciembre del 2000, cuando el PAN entró al... Bueno, no es 31 de diciembre, es 1 de diciembre, cuando el PAN de manos de Fox entró al poder. Y ya con toda la... pues... se acabó. No hubo historia, no hubo cambio, no hubo
nada especial que contar de esta historia, que además habría que un poco como que entender cómo fue este proceso que dio pie a esas elecciones del 2000 y que dio pie al triunfo de Vicente Fox y otros triunfos que también hay que recordar en aquel momento. Hay que señalar que en esas elecciones del 2000, de hace 20 años, pues ganó en la jefatura de la Ciudad de México López Obrador. Las elecciones del Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal, se llevaron a cabo el domingo 2 de julio del 2000 y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos: jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, además de 16 delegaciones, 66 diputaciones, y aquí está, para que vean, porque les recordaba hace poco esta escena de que Andrés Manuel López Obrador ganó pues por una diferencia, bueno, de más de 150,000 votos, pero no fue tan abultado como se esperaba. Fox pues ganó relativamente fácil, tuvo pues, casi 1,000,000 de votos, un poquito menos de 1,000,000 de votos de diferencia. Francisco Labastida, que fue un fracaso total. Cuauhtémoc Cárdenas, que pues supuestamente había mucha gente que confiaba en él y al final de cuentas hubo este voto de castigo contra el PRI, que en lugar de favorecer a Cuauhtémoc Cárdenas, favoreció a Vicente Fox. En aquella contienda también estuvieron Gilberto Rincón Gallardo, ahora muy recordado por todo este asunto del CONAPRED, Manuel Camacho Solís, que venía justamente del tema de pues todo lo que había sucedido con Salinas años atrás, Porfirio Muñoz Ledo, representando al PAN, y que ahora pues está pues vigente. De todos estos, el único vigente es Porfirio Muñoz Ledo, que como pueden ver, pues prácticamente no votó nadie por él, 18,843. Quitando Porfirio Muñoz Ledo, pues Manuel Camacho ya falleció, Gilberto Rincón Gallardo ya falleció, Cuauhtémoc Cárdenas está pues fuera de la jugada, Francisco Labastida también fuera de la jugada, Vicente Fox pues con sus marihuanadas están fuera de la jugada. El único que sigue vivo, vigente, pues es el propio López Obrador en aquel momento. López Obrador pues ganó las elecciones de aquel momento, del año 2000. Así que pues ya son, pues si lo quieren ver así, 20 años de estar en el gobierno, en formas de gobierno, pues ya también son. Creo que nadie lo recordó, a mí me costó, insisto, trabajo de repente, así como, pues ¿qué día es hoy? 2 de julio, pues ¿qué no pasó algo en el 2000? A final de cuentas, miren, no es nada menor, aunque después regresó el PRI al poder, no es nada menor el triunfo de... el triunfo para quitar al PRI del poder. En su momento se festejó, en su momento hubo algarabía, en su momento hubo emoción, en su momento hubo pues satisfacción, hubo una unidad en aquel momento porque pues la idea era quitar al PRI del poder. Entonces pues lo que era lo que hoy llaman liberales y conservadores, lo que inclusive la gente que no había votado por Vicente Fox, pues decía, pues por lo menos ganó que a lo mejor le iban a Cuauhtémoc Cárdenas, pero dijeron, bueno, el chiste era que no ganara el PRI. Pues no pasó nada. Me cuesta trabajo así a primera instancia recordar algo trascendente de aquel momento, de aquel 2000, y pues espero, y lo digo en ese tono,
que no nos vaya a pasar lo mismo 20 años después. Que así como ya se olvidó el 2 de julio del 2000, que en su momento se festejaba, que en su momento se recordaba, porque además coincidía con el cumpleaños de Vicente Fox y de Marta Sagún. En fin, era una algarabía total. 20 años después, ni quien se acuerde. 20 años después que ganó López Obrador. Así pasa con la historia, que se olvida. Por eso insisto, ojo, espero que dentro de 20 años, quizás yo no, pero alguien esté diciendo lo mismo que yo. ¿Se acuerdan cuando ganó López Obrador hace 20 años? Y bueno, en este caso sería no 20, o sea, no me refiero a que faltan 20 años, sino sería 20 años después del 2018, o sea, 2038, que alguien diga, ¿te acuerdas cuando ganó López Obrador y no pasó nada? Sería gacho, ¿no?